Y ya llegamos al 18 de febrero. Esta noche tenemos 3 temas preparados especial y particularmente para usted. Bienvenidos a su programa A la Medida. Permítame también saludar a mi compañera de todas las noches, Sandy Monroy. Muy buena noche, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, buenas noches, buen inicio de semana para Gracias. ti y para todos ustedes que nos están sintonizando. En esta jornada tenemos temas variados. Hablaremos un poco del ICS, que está pasando en el ICS. Ya vas a ver más adelante, así que lo invitamos a que siga con nosotros. Perfecto. Entonces vamos por favor a conocer inmediatamente nuestros titulares. Bienvenidos. Continúa el análisis para que el sector informal y profesionales individuales puedan optar al seguro social. Ya hay detalles preliminares sobre el monto de la cuota y la pensión que se recibiría. Pistas clandestinas en Guatemala. En instantes exploraremos qué tan comunes son en el país y cuál es la razón de que existan. Se presentaron nuevas pruebas sobre una denuncia que fue realizada en contra de la exfiscal general Telma Aldana por la compra de un edificio del Ministerio Público. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, más de 100 personas han sido deportadas de Guatemala durante el inicio de este 2019. Guatemala está a punto de obtener una certificación internacional en temas de sostenibilidad del medio ambiente. Autoridades buscan financiamiento para continuar con programas. La Ley de Reconciliación Nacional continúa su curso. Hoy fue agendada para que pueda conocerse durante una sesión ordinaria el miércoles a las 14 horas. Primer tema de análisis. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentó un estimado de cuota mensual que estarían pagando los trabajadores del sector informal y profesionales. Al ser afiliados, este asciende a los 600 quetzales. Tras varias reuniones, el ICS presentó un estimado mínimo que sobrepasa los 600 quetzales, que deben aportar al convertirse en afiliados los trabajadores del sector informal y profesionales independientes. Nosotros lo que hemos traído es un consolidado de lo que debería ser una cuota, digamos, preliminar, hipotética, tomando en cuenta lo que es el salario mínimo actual y la cuota que se paga con ese salario mínimo, que estamos en alrededor de unos 650 quetzales mensuales, que debería contemplar, por supuesto, la parte de la pensión y la parte de la atención en salud. Mientras mejor esfuerzo hace una persona en contribuir, pues es mejor la pensión a la que está abonando, de manera que es incentivador que podamos tener mayor contribución, porque eso va a permitir que en los momentos en los que no podemos trabajar, pues el ingreso que se puede obtener es mayor. La propuesta para el sector informal es de una cuota de 650 quetzales, que incluye beneficios para el afiliado, cónyuge e hijos menores de 9 años. Sin embargo, esto es solo para el área rural, ya que los afiliados del área urbana solo podrán optar a beneficios de maternidad y no enfermedad común. Pues lo vemos muy bien, porque realmente sabemos de que hoy por hoy en los hospitales estatales de verdad es un fracaso, ¿verdad? Entonces la población ya cuando está al frente de las enfermedades, pues nosotros tenemos que acudir a las instituciones privadas en la cual pues se pagan grandes cantidades. O sea, la propuesta, los ofrecimientos que el ICS da, tienen unas buenas propuestas para nosotros, ¿verdad? Las enfermedades tanto común como accidentes, como de maternidad, jubilación, pero como le vuelvo a repetir, estamos sobre esta mesa y se está trabajando para llegar a mejores acuerdos.
Mientras que para los profesionales independientes la propuesta de cuota fue de 636 quetzales mensuales para optar a una jubilación de 7.500. Empecemos entonces con el análisis de este tema tan importante. Según la encuesta nacional de empleos de ingresos realizada en el año 2017, nos muestra que el 69.7% de la población guatemalteca trabaja en el sector informal, es decir, 70% prácticamente. Esto nos indica la importancia y la gran magnitud que tiene el sector de la economía informal en este momento, pero que no ha tenido acceso, obviamente, a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, les recordamos una vez más, esto es muy importante, en su artículo 22 nos indica que toda persona, sin distinción, tiene derecho a la seguridad social, y esa seguridad social no solo implica el hecho de que te puedan atender si tú estás mal, sino que también implica a posteriori el tema de las pensiones, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, Julio, y aquí si nos vamos a otro tema, por ejemplo, en la Constitución también está el tema de la igualdad de condiciones. Correcto. Todos los guatemaltecos Bravo. tenemos igualdad, según lo dice nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo es posible Artículo que unos, 4, sí, unos paguen más que otros? Porque mira, 600 quetzales mensuales, cuando en realidad el promedio anda por unos 300, porque correcto. obviamente el patrono pues también asume cierta parte, entonces hay que buscar la forma de poderles ayudar. Pero imagínate, una persona, por ejemplo, que trabaja vendiendo golosinas, que sí, trabaja en una tortillería, ¿cuánto puede sacar al mes? Esto te va a sonar como chistoso, pero de chiste no tiene nada. La señora que le vende a uno los panitos, las tostadas, sí, y todo eso, ¿cuánto puede ganar en el día a día? No lo sé, pero aquí está la situación. Bueno es, porque es bueno, ¿verdad?, el hecho de que pueda tener el derecho de acceder a este beneficio social. Ahora, lo difícil, creo yo, es el monto, porque el monto que se ha fijado es de 600 quetzales para las personas de la economía informal en lo común, y para aquellos que demuestran que son profesionales y que ejercen su profesión de una manera libre, ¿no?, en su propia oficina, 670. Yo creo que el monto sí es un poco elevado. Bastante elevado, Julio, porque mira, al Cierto. final entonces si tú eres dueño de varios locales, varias tienditas, por ejemplo, tal vez tú sí vas a pagar los 600 quetzales, vas a poder pagarlos, pero una persona que al final está luchando, está tratando de sacar el día a día y todavía reunir entonces los 600 quetzales, porque sabemos que algunos comercios, por ejemplo, en algunas tiendas, ahora han incrementado hasta ciertos gastos, porque, por ejemplo, ahora ya no es, bueno, es muy común ver en las tiendas que ya tienen hasta seguridad privada. Sí, es porque correcto. Obviamente por el tema extorsión y demás, entonces tienen que pagar más. Incurren en otros gastos. Y ahora agregarle una cuota tan elevada, si lo podemos llamar así, la verdad, Complicado. creo que para mí no es viable. Parte positiva, porque también tiene sus cuestiones positivas, es el hecho de que en teoría ellos estarían recibiendo al momento de su jubilación una pensión que ascendería alrededor de los 7,000 quetzales. Entonces, esa es una cuestión que ahora, en este momento, puede parecer muy atractiva. Por claro, supuesto. también digamos algo. ¿Cuánto tiempo hay que estar aportando al IX? Digamos, años. ¿cuántos? 20 años. 20 años. Sí. Bueno, de aquí a 20 años, ¿cuánto van a ser esos 7,000 quetzales? Entonces, ahí también tenemos que ver esta situación. Creo que tenemos más datos y voy a pedir, por favor, que ayudes a analizar los mismos, Andy. Por supuesto. Y miren, actualmente existe una cuota tripartita formada por el patrono, el trabajador y el Estado. Cada uno aporta una cantidad. Por eso es que también el comparativo mensual es menor para cada empleado. Sin embargo, la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también prevé una cuota única. Esta abriría la puerta para que profesionales y trabajadores de la economía informal tengan acceso al seguro social. Y es ahí donde precisamente estamos hablando de lo que tú mencionabas. Según los estudios realizados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se presentó de una manera preliminar el monto que podría cobrarse en esta cuota única, la cual abarcaría una cantidad de 650 quetzales al mes. Y este monto se tomando como base el salario mínimo actual, y contempla además una parte para la pensión eventual de esta persona y otra para la cobertura en salud. Te digo, la parte positiva es que ya se está tratando de abrir una puerta. Sí. La parte que yo veo que hay que replanteársela, y estoy completamente de acuerdo contigo, quizás 650 quetzales es difícil llegar. Por supuesto que sí. Unos 200, 300. Por supuesto. A manera de conclusión te pregunto, ¿qué se podría hacer para poder mejorar o disminuir esta cuota y que el trabajador informal pues tenga la posibilidad de poder dar cierta parte?
Guatemala? Me parece una pregunta muy oportuna y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de que las empresas ya constituidas aporten al ICS. ¿Sabes por qué? La base de datos de trabajadores que están afiliados al ICS es de más o menos 1.900.000 personas, pero no sé si hay más empresas o más patronos que podrían eventualmente darle este beneficio a las personas que trabajan con ellos y entonces ahí ya poder amortizar estas cuotas, Sandy. Por ahí iría el camino. Bueno, es un tema de mucho análisis definitivamente y ojalá que se lleguen a acuerdos para que finalmente los trabajadores informales puedan gozar de este derecho al seguro social. Concluimos el análisis, Julio. Vamos a conocer otras noticias. Hablemos acerca de temas migratorios. Luego de la expulsión el pasado fin de semana de 64 migrantes, la mayoría de nacionalidad africana, el Instituto Guatemalteco de Migración suma más de un centenar de personas que han corrido con esta misma suerte. El Instituto Guatemalteco de Migración reportó en enero la repatriación de 49 personas a la frontera más cercana de ingreso, que en este caso fue Honduras. Dichos ciudadanos no portaban documentos de identificación, por lo que se les solicitó el retiro del país. La entidad migratoria indica que en ese mes fueron 6 salvadoreños, 28 hondureños, 6 nicaragüenses, 2 mexicanos, un ecuatoriano, un colombiano, un venezolano y 4 uruguayos. Junto a la Policía Nacional Civil se realiza un proceso de identificación, alimentación, apoyo psicológico y asistencia médica. Posteriormente se solicita el abandono del país. El proceso administrativo se hace atendiendo el artículo 64 de las reglas generales del Código de Migración. Por aparte, el Instituto Migratorio reportó en enero a 122 albergados que en su mayoría eran de Cuba, Camerún, Angola, el Congo, Eritrea, Haití y Honduras. Una pregunta muy sencilla. Sandy, te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos aeropuertos conoces tú aquí en Guatemala? Aeropuertos, no de los pequeñitos, ¿verdad? Legalizados es una cosa, pero mira, ahora no importa el aeropuerto porque ya se han instalado algunos lugares de los cuales vamos a estar hablando. Muchísimos, ¿verdad? Somos a la medida, no cambie. Ya volvemos. De pistas clandestinas y precisamente iniciamos con una noticia sobre los restos de una avioneta que fueron localizados en una autopista clandestina construida dentro de una finca, esto en Champerico, Retaluleu. Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica localizaron una segunda autopista clandestina construida dentro de la finca El Calvario del municipio de Champerico. En ese lugar también encontraron restos de una avioneta que se presume fue utilizada para el trasiego de drogas. Autoridades indicaron que el hallazgo es parte del operativo Relámpago que implementaron durante el fin de semana en San Marcos, Huehuetenango y Retaluleu. Se ha logrado ubicar a través del trabajo de investigación que se mantenía de hace varios días restos de avionetas. Eso confirma que en ese lugar que se ha ubicado esta pista clandestina aterrizaban presuntamente avionetas del crimen organizado. La policía reporta que esto ocurre en la finca El Calvario, municipio de Champerico, esto en el departamento de Retaluleu. Ahora se está haciendo la coordinación con el Ministerio Público para que se haga presente en el lugar y pueda verificar los restos de avioneta que se encuentran en el lugar, una hélice y unas partes aparentemente de un motor. Importante el trabajo que realizan nuestros investigadores antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Hoy es la segunda pista de aterrizaje clandestina que se ha ubicado siempre en el sector de Retaluleu. Allí se mantiene la operación Relámpago por parte de estos agentes policiales que hoy han logrado ubicar esta otra situación ilícita. Aguilar Chinchilla asegura que el operativo continuará en los 3 departamentos en mención, ya que tienen información que campesinos son contratados para la construcción de pistas clandestinas en algunas fincas, para que aterricen avionetas que transportan drogas procedentes de otros países. Guatemala se ha convertido precisamente en un territorio, en primer lugar de paso, también de producción y de consumo de la droga. Asimismo, los grandes cárteles del narcotráfico mexicano particularmente ya están debidamente instalados desde hace muchos años en nuestro país. Esto genera una ola continua de violencia debido a la guerra entre cárteles.
Pero aparte de la producción y de la siembra de drogas como la amapola y la marihuana, en Guatemala también se produce una gran cantidad de drogas, particularmente sintéticas. Entonces Guatemala se ha convertido en un verdadero, entre comillas, paraíso para las actividades vinculadas al narcotráfico, ya que no somos todavía capaces como Estado de controlar nuestro territorio, provocando que surjan lugares que para estos temas de seguridad se llaman anómicos, lugares donde el Estado, aún teniendo presencia, no puede tener el control. Y el control lo llegan a tener en una magnitud tan grande los cárteles de narcotráfico que hacen sus pistas literalmente para aterrizar avionetas, Sandy. Así es, Julio, pero mira, sobre todo hay lugares que para ellos son más atractivos. Correcto. Primero, tienen que estar en cercanías con fronteras, porque obviamente eso les asegura entonces tener traslados más efectivos. Así es. Pero también lo que sorprende es que en muchos casos se han detectado estas pistas clandestinas en áreas protegidas. En áreas protegidas, esto es cierto, y cerca del mar a veces también. Y tiene sus explicaciones, ¿no? Porque las áreas protegidas suelen ser, por ejemplo, en horas de la noche, lugares un poquito más desolados, llamémosle así. Las áreas que están cerca al mar suelen utilizarse no solo para las pistas de aterrizaje, sino porque muchas veces pasa el fenómeno que tú ves, pescadores en altas horas de la noche o de la madrugada pescando, no precisamente pescado, sino que paquetes con droga. Acuérdate que también están los submarinos, las aeronaves. Un dato que me parecía impresionante, hace 10 años atrás se habían detectado al menos la existencia de 80 pistas clandestinas en Guatemala. Solo el año recién pasado el Ministerio Público logró detectar 20, las cuales fueron clausuradas. Pero 20 suena muy poco, han de haber muchísimas más, Sandy. Por supuesto. Y para continuar con el análisis, quiero que de una vez, por favor, nos puedas apuntar algunos detalles, algunos datos que tenemos para este tema. Con mucho gusto, Sandy. Dentro de las rutas para transportar la droga, una de las preferidas por los cárteles definitivamente es la vía aérea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde se utilizan las denominadas narcoavionetas, lo cual ha provocado que se tenga un número no determinado de pistas clandestinas actualmente que sirven para el trasiego de la droga. ¿Pero qué más pasa, Sandy? Claro, y es que Guatemala también se constituye en un puente entre los cárteles sudamericanos y los mexicanos para el trasiego de drogas a Estados Unidos. Correcto. Además, tenemos grandes carencias tecnológicas y de equipos, aeronaves y radares para el combate al narcotráfico por parte de las autoridades. Y hay que notar algo. Dime. En Guatemala se tienen dos tipos de radares. Sí. Uno, el que sirve para poder regular el tránsito normal, el comercial, y otro que está ayudando para esos vuelos bajos, que son los que regularmente se utilizan por parte del narcotráfico. Pero incluso a pesar de que tienen cierta altura para poderlos detectar, por eso es que hacen aún vuelos más bajos y el peligro de un accidente es latente. Quiero ampliar el dato que estás dando, que es muy importante. ¿Por qué vuelos bajos? Porque normalmente las narcoavionetas, no solo en territorio guatemalteco, lo han hecho en Colombia, lo han hecho en México, ellos vuelan realmente lo más bajo que pueden para no ser detectados por los grandes radares. Es ahí donde te recuerdas que por años ha intentado el Ejército de Guatemala licitar y comprar otro tipo de radares más especializados para estos vuelos bajos y no se ha logrado. Es decir, pero bueno, digamos que tenemos algunos radares y por ahí puede funcionar. Pero realmente nosotros tenemos aeronaves, por ejemplo, para poder interceptar estas naves del narcotráfico. No, ahí es donde todavía no tenemos la tecnología y la capacidad en equipo para combatirlos. Falta invertir en este punto, darles herramientas, porque por ejemplo, ya sí tienen especialistas, ya se tienen cierta parte tecnológica, pero hace falta más para que al final se tengan resultados efectivos, mayores capturas y se puedan entonces interceptar estas aeronaves. Correcto. Pero vemos entonces que a la carencia de este tipo de equipo tecnológico, bueno, se siguen dando estas pistas clandestinas que se siguen identificando y no sabemos cuántas más se encuentran en nuestro país. Eso es lo más dramático, Sandy. Podemos utilizar otro tipo de tecnología. El problema es que esto también resulta bastante caro. Por ejemplo, la tecnología satelital, ¿verdad? Exactamente. Entonces es ahí donde necesitamos invertir. Tú dijiste esa palabra que es la clave en este caso. Y es que Guatemala, recuérdate, tú lo dijiste también, es el puente ideal de conexión entre los cárteles sudamericanos, particularmente de Colombia, pero no exclusivamente, porque en Ecuador también hay grandes cárteles, y los cárteles mexicanos con un solo destino, que es Estados Unidos. Por supuesto. Si solo calculamos que en Estados Unidos por lo menos hay 26, 27 millones de estadounidenses que consumen drogas, es aquí donde la posición geopolítica, pero geoestratégica de Guatemala
nos hace tan vulnerables. Por supuesto. Y al final, entonces, por medio de la denuncia, incluso de pobladores, es que se ha logrado obtener cierta información. Pero vamos a ver algo. ¿Qué pasa con los cárteles del narcotráfico que al final operan y tienen sus pistas en diferentes puntos? Lo que hacen es darle trabajo a las personas. Ellos compran no tienen voluntades. Exactamente. Entonces, al final, más que comprar voluntades, están blindándose para seguir operando. Es correcto. En el caso de los narcotraficantes, al estilo tradicional. ¿Por qué? Porque los Zetas, ellos no compran voluntades. Ellos siembran el terror, ¿verdad? Y colaboras o te mueres, realmente como ellos operan. Entonces, el problema del narcotráfico es cada vez más latente, las pistas clandestinas son cada vez más y mayores, y el esfuerzo que está haciendo el Estado de Guatemala pues parece ser sobrepasado de mucho por la alta tecnología que maneja el narcotráfico y el gran presupuesto que ellos tienen. Por supuesto, porque para el tema operativo, ellos pues, según las informaciones, las investigaciones han detectado que invierten mucho, especialmente en temas tecnológicos, para de esta forma asegurar también las entregas, porque mira, al final otra situación que se da, los accidentes aéreos, diferentes situaciones, y te preguntas por qué. A veces por la forma en la que viajan, que el vuelo es muy bajo. Muy bajo. Dos, porque van sobrecargados, llevan una gran cantidad de droga de diferentes demasiado sobrecargado tipos. Entonces, al final, por ese tipo de situaciones es que se logran dar incluso con algunas pistas. Claro, y casi para concluir este tema, tal vez uno de nuestros mejores aliados es nuestro propio territorio montañoso, ¿verdad? Claro. Que les hace a veces imposible a ellos volar tan bajo, y es donde se encuentran estas avionetas que se accidentan. Como sea, este es un tema que seguiremos analizando por la importancia que representa para la seguridad nacional y por la trascendencia que tiene en el combate y la lucha contra el fenómeno del narcotráfico. Es momento de analizar y de tratar otras noticias. Por favor, siga con nosotros. Las autoridades de gobierno buscan financiamiento internacional para continuar con distintos programas que sirven para la reforestación. El Estado de Guatemala podría recibir hasta $50 millones, 38.000 millones de quetzales, como parte de los avances en materia ambiental que realiza el país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La información fue confirmada por el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez. En este sentido, hemos buscado que el país tenga una estrategia nacional para la reducción de la emisión de los efectos invernaderos, los CO2. Y también, por el otro lado, el 26 de abril de 2017 se firmaron esta carta de intención. Con esto, el país estaría certificado por parte de estos organismos internacionales al acompañamiento del Banco Mundial para tener un compromiso de eliminar, es decir, limpiar cerca de 10.5 millones de toneladas de CO2, y con esto el país estaría adquiriendo $50 millones para la sostenibilidad financiera de estos programas de incentivos forestales. En otro tema, el encargado de las finanzas del Estado informó sobre los cambios que se realizarán en el portal electrónico Guatecompras, los cuales tienen por finalidad incrementar el rendimiento actual. Bueno, Guatecompras existe y ahora lo que se ha unificado como un perfil. Entonces ahora ingresa con su perfil de usuario y tiene su perfil como registro de proveedores del Estado, tiene su perfil en los concursos que están participando, y en ese mismo sentido tiene que mudar Guatecompras a un mercado electrónico que sea transaccional, que sea mucho más eficiente y que también consolide la información y también llene algunos vacíos de información que no es simétrica, que es asimétrica. Entonces ahí no necesariamente se toman las mejores decisiones. Y entonces en ese sentido es lo que está planteándose como Guatecompras. Yo creo que Guatecompras como tal ya se le ha invertido mucho tiempo. No va a dejar de estar Guatecompras como tal, sino lo que se está planteando es todo un andamiaje tecnológico, procedimental y jurídico que le dé más respaldo a Guatecompras y que también actualice su normativa para que pueda ser más ágil. Evidencias presentadas al Ministerio Público contra el propio Ministerio Público, no lo sé. Vamos a analizar ese tema, ¿no? Por supuesto, pero después de la pausa, Julio, ya volvemos. Somos a la medida.
Bueno, continuamos con los análisis y en esta ocasión el diputado Juan Ramón Lau presentó un memorial y nuevas pruebas por una denuncia que realizó en contra de la exfiscal general Telma Aldana en octubre del 2018. Cerca de 3.700 medios de prueba fueron presentados a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público para que sean agregados al expediente que se tiene por la compra de un edificio durante la gestión de la exfiscal Telma Aldana. Bueno, ahí en esos medios de prueba se resalta efectivamente cómo pudieron haber hecho los movimientos y cómo una estructura criminal dentro del Ministerio Público fue creada con el objeto de comprar un edificio sobrevalorado. La sobrevaloración está comprobado porque hay un informe de la Contraloría General de Cuentas, hay un informe también de la Municipalidad de Guatemala por medio del YUSI que reflejan efectivamente que el edificio fue sobrevalorado. No puede ser de que también se le haya, como repito, comprado a una persona que tenía 22 años. En esos documentos obran todas las sociedades anónimas que tenía este muchacho, toda la información que se recibió por parte del Archivo General de Protocolos, por algunas otras instituciones, por el registro mercantil, el cómo también fueron diluyendo ese edificio para llegar a Bertrame S.A. y ser comprado. La forma tan expedita que se hizo, que solo unos segundos estuvo en Guatecompras, lo bajaran y que lo compraran inmediatamente. Yo creo que aquí es más que suficiente y vuelvo a recalcar, aquí con todos estos medios de prueba el Ministerio Público ya no tendría absolutamente nada más que investigar y solicitar las órdenes de aprehensión a donde corresponde. Más de 3.670 folios. Junto con eso también hay un memorial. Junto con eso, lógicamente, es el memorial en el cual yo estoy solicitando que sea agregado al expediente en donde su servidor también es querellante adhesivo en el proceso y que, pues lógicamente, se haga lo que en derecho corresponde inmediatamente. Bueno, aquí parece ser como que un tema de capítulos de novelas. No sé, esto continúa, ¿verdad? El diputado Juan Ramón Lau entregó al Ministerio Público más documentación que él afirma consta, escuche usted, de alrededor de 3.700 folios al expediente de denuncia contra la exfiscal general Telma Aldana. Recordemos que el diputado Lau presidió la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República que investigó las supuestas anomalías en la compra del edificio por el monto de 35 millones de quetzales, edificio que cabe resaltar desde el momento de su compra en el 2017 hasta la fecha sigue sin ser utilizado por el Ministerio Público. El año pasado el diputado Lau ya había presentado en contra de Telma Aldana. Y cuando te digo que es una cuestión como de capítulos y qué es lo que pasa, es porque la serie del momento. La serie del momento. ¿Por qué no resuelve o dice algo el Ministerio Público, no? Por supuesto, mira, hagamos entonces un recordatorio. Sí, a ver. En septiembre del año pasado se da a conocer estas supuestas anomalías. Correcto. Y un grupo de diputados va y realiza pues esta inspección. Se conforma incluso una comisión que investigaría entonces el caso. Van a visitar el edificio que se compró por parte del Ministerio Público en la administración de Telma Aldana. ¿Verdad? Exactamente, logran entonces verificar y en octubre el diputado presenta una querella penal. Entonces, de octubre para acá, ¿y cuántos meses van ya? Y al final no se tiene ningún tipo de avance, ni siquiera para decir, bueno, vamos a presentar, a analizar, a leer. En 4 meses, nada. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Porque él sigue presentando. Hoy nuevamente llegó y presentó varias evidencia. Que supuestamente el MP las debería recabar, digo yo, ¿no? Exactamente, entonces lo que queremos saber aquí es cómo marcha esta investigación. O hay otros casos, exactamente, que tienen más importancia, porque la verdad es que casos importantes hay muchos en nuestro país, pero en realidad le tienen que prestar esa importancia de vida. Sí, como a todos los casos, y es bueno, ya que es un caso que se conoce tanto también mediáticamente, que hayan algunos pronunciamientos sobre cómo van las investigaciones, porque normalmente un periodo de investigación te va a durar 3 meses, ya han pasado 4 desde que se presentó la querella. Tenemos más datos, y son datos precisamente relacionados a lo que estábamos hablando históricamente. ¿Puedes empezar a compartirlo? Por supuesto. Gracias. Hay que mencionar algo. La exfiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, sigue teniendo responsabilidad penal y será durante 20 años por haber sido cuentadante. En otras palabras, un funcionario que públicos. Y los diputados encontraron que el informe de la Contraloría valúa el edificio en 31 millones de quetzales, una cifra que es menor a lo que pagó el Ministerio Público en ese tiempo por este inmueble. Es correcto, y en aquel momento, por ejemplo, los diputados de la Comisión
Pesquisidora afirmaban que la diferencia era de 4 millones entre el avalúo de la Contraloría y lo que se pagó, más los 4 millones que se habían invertido en remodelaciones y una sobrevaloración total en ese instante de 8 millones de quetzales. Además, como tú bien lo dijiste, la misma Contraloría General de Cuentas, al final de cuentas, también terminó solicitando exámenes particulares para determinar esa sobrevaloración. Pero aquí el único que no dice ni pío sigue siendo el Ministerio Público, ¿no? Efectivamente, lo que se quiere es aclarar esta situación y lo que sorprende también es que qué tipo de información para aclarar esta situación ha dado la exfiscal, por ejemplo. Por ejemplo, si a mí me señalarían y yo tengo evidencia de que todo fue en ley, yo salgo con las pruebas. Es lo mejor. De hecho, ¿recuerdas el momento histórico cuando fue citada por esta comisión? El hecho de presentarse y decir, miren, lo que ustedes están diciendo es mentira y aquí están esas supuestas pruebas. Pero también algo que se cuestionaba, no sé si lo recordarás, que quien fungió o sirvió, mejor dicho, como una especie de intermediario para la compra del edificio, una persona, un hombre de 22 años, que también tenía a su cargo otras 66 empresas, que uno es ahí donde dice, bueno, esto al final de cuentas... Le ha ido muy bien a temprana edad. Sí, a demasiado temprana edad, ¿no? Pero, bueno, sea como sea, son 35 millones de quetzales solo la compra, más 8 millones, digamos, para el tema, no, 4 millones más, perdón, para poder, entre comillas, poder prepararlo para que funcione. Pero el edificio no funciona. Exactamente, entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y se supone que ese edificio lo que buscaba es poder ayudar en el tema de las oficinas, que era una inversión, pero ahora no sé si es una inversión o es una pérdida, porque después de tanto tiempo que no se utilice el inmueble cuando se necesita, para mí es una pérdida. Es correcto, y usted dirá, sí, pero es dinero que perdió el Ministerio Público. Pues fíjese que no, es dinero que perdió usted, que perdimos nosotros, porque es de nuestros impuestos. Para que no se utilice tirar 35 millones de quetzales me parece bastante mal utilizado, ¿no? Por supuesto. ¿En qué lo pudo invertir el Ministerio Público al final esos 35 millones? Sobre todo teniendo en consideración una cuestión, Sandy, que tiene una cobertura de más o menos el 34% a nivel nacional. Entonces tal vez mejor tener más sedes en el interior, no hubiera sido más práctico, digo yo, probablemente. Definitivamente. ¿Cuáles serían los pasos que deberían de seguir? Porque el Ministerio Público también no da señales claras y eso nos crea más confusión a los ciudadanos. Por eso cuando íbamos a corte decía Ministerio Público versus Ministerio Público, básicamente. No, aquí lo que debemos esperar es que haya ya un pronunciamiento por parte de la Fiscalía que está llevando este caso y nos diga, mire, estas pruebas son espurias, no dicen absolutamente nada, el caso se termina, pues. O nos diga, sí, aquí hay evidencias de que la situación debe de averiguarse más y llamar a las partes interesadas, por supuesto, ¿no? En este caso, que al mismo Ministerio Público regrese la exfiscal general Thelma Aldana, pero a declarar ante el fiscal que lleva el caso para ampliar esta información y en todo caso, y ya casi para concluir este tema, Sandy, si fuera necesario, pues ya pasarlo esto a los tribunales para las instancias pertinentes. Por supuesto, y para finalizar, aquí no se está condenando a nadie, simplemente lo que se quiere son pruebas claras, que las partes involucradas puedan mostrar las evidencias correspondientes y poder esclarecer este tema que tiene estancado también al Ministerio Público, porque más de 30 millones de quetzales y que al final no se esté utilizando cuando se tiene la necesidad, entonces... Excelente conclusión, eso es, Sandy. Gracias. Y bueno, finalizamos este tema, pero ahora vamos a conocer otras noticias de carácter legal. Hablemos de la Ley de Reconciliación Nacional. Esta continúa en su curso. Este lunes, la instancia de jefes de bloque afirmó y también quedaron de acuerdo de poder conocerla en una sesión ordinaria para el miércoles a las 14 horas. El Pleno del Congreso de la República conocerá en segundo debate las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que busca amnistía total para militares y exguerrilleros implicados durante el conflicto armado interno. Estamos totalmente de acuerdo que se continúe con la discusión en segunda lectura e invitamos a todos los diputados a pronunciarse, a toda la ciudadanía a salir y emitir opinión si la Ley de Reconciliación Nacional del año 96 se debe implementar. Es decir, que todas las sentencias, todas las persecuciones que fueron dictadas en violación de los derechos humanos de todos los participantes en el conflicto interno de Guatemala deben cesar de inmediato porque se hicieron en violación a los derechos humanos. ¿Les parece bien si seguimos con la información? Pero antes, una breve pausa comercial. Ya volvemos. Somos a la media.
Gracias por seguir en sintonía de A la Medida. La entrega de credenciales a Suri Ríos y Humberto Molina Barreto podría revertirse. El Tribunal Supremo Electoral apeló la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Veamos la información en A la Medida. El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, confirmó el recurso de apelación interpuesto por el TSE por medio del Departamento Jurídico en contra del amparo provisional a favor de Suri Ríos. El Departamento Jurídico del Tribunal Supremo Electoral presenta una apelación ante la Corte de Constitucionalidad en contra del amparo provisional que le otorgó la Corte Suprema de Justicia a Suri Ríos. Lo anterior es porque obviamente es sosteniendo los criterios del registro de ciudadanos en los cuales considera que ella no puede ser en este caso candidata. El registro de ciudadanos sostiene en que la Constitución pues prohíbe de que en el artículo 186 ella pueda en este caso aspirar a la presidencia. En este momento, la inscripción de Suri Ríos como candidata se encuentra vigente. Si la CC resuelve a favor del tribunal, la inscripción se tendrá que revertir. El abogado Marcelo Sarti interpuso una denuncia electoral en contra del movimiento Semilla. El abogado asegura que no cumplen con los plazos establecidos en la ley electoral y de partidos políticos para la celebración de la Asamblea Nacional. Están contraviniendo toda la ley de partidos políticos en todos los tiempos, plazos y demás estipulaciones contenidas en los artículos 27, 46 y 48 no han cumplido y con ellos están tratando de realizar una Asamblea Nacional el día 10 de marzo del corriente año. Categóricamente es que no se celebre la Asamblea Nacional convocada. ¿Esto por qué? El día 24 de enero del presente año ellos realizan una convocatoria a celebrar asambleas nacionales extraordinarias. El día 30 de enero ellos hacen una ampliación hacia esa convocatoria. Pero el día 8 de febrero del año en curso, ellos publican en el diario La Hora, donde dejan sin efecto la de fecha 24 de enero y 30 de enero del corriente. Es decir, ellos mismos quedan sin convocatoria a todas las asambleas municipales. Ya no van a poder tener delegados municipales, en lo cual la ley exige taxativamente que para esa Asamblea Nacional Extraordinaria deben de poseer a los delegados municipales de todo el territorio guatemalteco en el cual tengan organización política. Toda vez de que estamos ya a menos de un mes a que se venza la inscripción, estamos a menos de 15 días a que ellos pretendan realizar este fraude electoral, porque es un fraude lo que están haciendo, y que el mismo tribunal y los mismos magistrados conozcan realmente la magnitud de lo que se está queriendo hacer. Nuevamente, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT realizará el proceso de licitación para el proyecto Marca País. Por tercera ocasión se abrirá un proceso de licitación en el portal Guatecompras para la realización del proyecto Marca País. Mario Chajón, director del INGUAT, informó cuáles fueron los motivos para desestimar las dos propuestas presentadas. La Junta de Licitación el 7 de febrero de 2019 resuelve no adjudicar el evento debido a que no conviene a los intereses del Estado. La razón básica es, hubo dos oferentes, uno de ellos incumplió un requisito fundamental, que es tener un documento que certifica que no tiene ningún tema pendiente en términos de trabajo con su personal, y el otro oferente que sí cumplió con el requisito, lamentablemente hizo una oferta económica por arriba del presupuesto que tiene asignado el Estado y por lo tanto está fuera, creemos nosotros, de lo que el Estado debería pagar por estos servicios. El funcionario explicó la importancia de desarrollar e implementar el programa Marca País. Entre los requisitos que deben cumplir las empresas ofertantes están el haber desarrollado una estrategia de Marca País y haber ejecutado presupuestos mayores a $100,000 como mínimo. Queremos agradecerles por su sintonía. Que descanse. Feliz noche. Hasta mañana. Buena noche.